Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que aprenderemos los bucles en Java. En este caso vamos a aprender y vamos a seguir con nuestro curso. Bien, pues antes de nada deciros que en este caso he aplicado la definición de Wikipedia de lo que es un bucle en programación. Y bueno, como podéis apreciar, pues un bucle en programación es una secuencia de instrucciones de código que se ejecuta repetidas veces, hasta que las condiciones asignadas a dicho bucle dejen de cumplirse. Pues bien, en este caso, como veis, pues los tres bucles son bucle while, for y do while. ¿Qué es un bucle? ¿Vale? Ahora lo voy a explicar yo. Un bucle simplemente es una secuencia, ¿vale? O unas instrucciones, secuencias, órdenes que nosotros le vamos a mandar a X cosas y se va a repetir tantas veces como nosotros le indicamos a nuestro bucle, ¿vale? Muy sencillo, simplemente para que hagáis una idea, es una instrucción repetitiva en la que nosotros pues, le podemos poner un final, le podemos poner un comienzo, etcétera, ¿vale? Y esto se denominan condiciones. Así que bueno, simplemente, pues para que os hagáis una cuenta, simplemente, pues bueno, en este caso, como viene representado en la imagen, un bucle podría hacer simplemente un círculo. Y el círculo, como veis, pues va a estar dando vueltas constantemente hasta que nosotros le pongamos una condición de finalización. Pues claro, en este caso, lo que vienen siendo las flechas quieren decir que en este caso el círculo está constantemente dando vueltas, ¿vale? Hasta que nosotros queramos. Hasta que nosotros le pongamos una condición y digamos al círculo, en este caso, que coge y que corte, ¿vale? De dar vueltas. Así que bien. En este caso vamos a explicar el bucle for. Pues bien, en este caso os he explicado, ¿vale? Y os he detallado lo que es la sintaxis del bucle for. En este caso, pues hemos puesto for y dentro del paréntesis va a entrar toda nuestra condición. En este caso, el bucle for, la primera parte va a consistir en asignar una variable. Normalmente, esta variable suele ser i, ¿vale? Y va a ser de tipo entero y se va a igualar a 0. Normalmente, no tiene por qué, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso, nuestro bucle va a comenzar por 0, ¿vale? Va a comenzar por 0 vueltas y se va, en este caso, a repetir hasta la siguiente condición, ¿vale? Que es la segunda parte, la parte de en medio, después del punto y coma, hasta 10, ¿vale? Como veis, pone i va a ser menor o igual a 10 y esta es la condición de finalización. Ojo, muy importante, en este caso el término finalización va entre comillas, ya que aquí en este caso le estamos diciendo al bucle que este bucle, las instrucciones que nosotros le vamos a dar, que van a estar dentro de nuestras llaves, como veis en la parte de la derecha, arriba he puesto la llave de entrada y abajo a la izquierda la de salida, ¿vale? Y en ese margen van a ir todas nuestras instrucciones. Pues bien, todas estas instrucciones se van a repetir de forma constante hasta que i sea igual a 0 y mientras que i sea menor que 10. Es decir, una vez llegue a 10 va a cortar. Muy importante. ¿Qué quiere decir? Pues por ejemplo, imaginémonos que en este caso pues ponemos que i sea igual, o sea, i no. Imaginémonos que declaramos una variable que va a ser, por ejemplo, un número entero que va a ser, por ejemplo, 20, ¿vale? Pues si en este caso queremos que se repita 20 veces, o sea, 10 veces, pues el bucle se va a repetir 10 veces el número 20, que es el valor de nuestra variable. No obstante, ahora lo veremos en NetBeans. Y por último, dentro del paréntesis de nuestro for encontramos el incremento o decremento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el bucle se va a ir incrementando al igual que i. En este caso, como veis, pone i más más, ¿vale? Es un incremento y esto quiere decir que por cada vuelta i va a ir sumando de 1 en 1, ¿vale? Es decir, en este caso, pues entraría a las instrucciones y una vez acabe las instrucciones, vuelve hacia arriba el bucle y pasa de 0 a 1 y así sucesivamente hasta 9, ¿vale? Porque como veis, en la condición de medio pone menor que 10, ¿vale? Es muy sencillo. De todas formas, lo explicaré ahora en NetBeans. Pues bueno, simplemente eso. Que el local bucle for tiene tres partes. La parte de inicio, la parte que se va a ejecutar mientras que, ¿vale? Y el incremento o decremento. En este caso no hemos puesto un incremento de 1 en 1, pero podría ser de recta, ¿vale? De decremento, poniéndolo i más más. Y bueno, en este caso yo he puesto 10 como ejemplo. Y bueno, en este caso en la esfera o en el triángulo, pues veis el número de 10 que es el número de veces que va a girar, ¿vale? En este caso nuestra esfera. Así que bien, espero que haya quedado bastante claro. Sé que puedo ser bastante pesado, pero sé que es muy importante esta parte de bucles, ya que esto es básico en programación, muy importante y quiero que queden los conceptos pues bastante claros.
Así que bueno, no obstante, si tenéis cualquier duda, dejármela en los comentarios y vamos a ir al NetBeans. Pues bien, una vez ya aquí en NetBeans, simplemente vamos a poner nuestro main, como bien ya sabéis, psvm, tabulamos y ya se nos creará nuestro main. Posteriormente vamos a declarar una variable, ¿vale? Por ejemplo, va a ser 0 int número, vamos a declararla como un número, va a ser igual a 0, ¿vale? Imaginémonos. Y ahora simplemente, pues, vamos a poner nuestro bucle, ¿vale? No obstante, mejor le voy a comentar. Voy a poner for, condiciones, abro, cierro llave. En este caso, pues ponemos simplemente nuestro for y ponemos nuestra condición de entrada en la que vamos a declarar nuestra variable i, que va a ser igual a 0. Esto lo vais a encontrar normalmente en la mayoría de ejercicios. Y ahora vamos a poner la condición que se va a repetir mientras que, ¿vale? Quedaros con esto, no es término finalización exactamente, sino término mientras que. Es decir, en este caso, 0, que es nuestra i, que es el valor que le hemos asignado ahí, se va a repetir mientras que, ¿vale? Voy a poner el mismo ejemplo que en la diapositiva y simplemente pues vamos a poner que i sea menor que 10, ¿vale? Sencillo, es decir, que en este caso, pues i se va a repetir 9 veces. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sencillo. Y ahora, en este caso, va a ser así, ya que nosotros le vamos a poner un incremento. En este caso, este incremento va a ir de 1 en 1. Por eso, simplemente ponemos i más más. Que queremos decrementar y poniéndolo todo a la inversa. Es decir, que queremos que nuestra i sea 10 y nuestra condición de mientras que sea mayor que 0, pues lo podríamos hacer y simplemente pondríamos un decremento, ¿vale? Muy sencillo. Y ahora simplemente pues podríamos aplicar un poquito de lógica y aplicar pues lo que aprendimos en el ejercicio de intercambiar valores entre variables. Que simplemente ponemos número, va a ser igual a i, ¿vale? Sencillo, es decir, nuestro 0, ¿vale? Nuestra variable creada afuera va a ser igual a i, que en este caso es igual a 0 nuevamente. Y pues simplemente ponemos un shout y ponemos número, ¿vale? Sencillo, fácil. Así que bueno, simplemente voy nuevamente a comentarlo. Voy a poner, para que quede más claro, condición de inicio, condición mientras que, condición de incremento o decremento de nuestra variable, ¿vale? Bastante sencillo. Y ahora simplemente, ¿vale? Pues vamos a imprimir por consola. Y como veis, pues directamente nuestro bucle va a ir incrementándose. ¿A qué se debe esto? Pues muy sencillo. Atentos, ¿vale? A mi cursor, ¿vale? Aquí está. Pues bien, en este caso el bucle va a entrar, ¿vale? Imaginémonos, el bucle, el código sigue, va avanzando y entra el bucle. Y nos dice tal condición, tal condición. Vale, la lee, entra y dice número, que es la variable de fuera, va a ser igual a i. Vale, hasta aquí todo correcto. Y ahora dice que nos imprima número. En este caso, número es igual a 0, ¿no? Pues simplemente nos imprime 0, ¿vale? Que la veis aquí recogido. Ahora termina y el bucle vuelve nuevamente hacia arriba, ¿vale? ¿Por qué vuelve hacia arriba? Pues por dos cosas. Simplemente porque estamos incrementándola de 1 en 1 y porque nuestra i ahora va a ser 1 en vez de 0. Y esto se va a repetir hasta que i sea menor de 10. Es decir, cuando i llegue a 10, corta, ¿vale? Sencillo. Así que ahora nuevamente regresaría y i valdría 1, ¿vale? Importante. Entonces estaríamos diciendo lo que número va a ser igual a i. Es decir, realmente le estamos asignando a nuestra variable número el valor de i. Y en este caso, como i se ha incrementado en 1, pues número va a ser 1. Ahora simplemente nos vuelve a imprimir el número y como veis nos recoge nuestro 1. Y mismo proceso, termina el bucle, vuelve hacia arriba y pasa en vez de ser 1 a ser 2. Ahora simplemente buscaría que la condición se cumpliera y dice i va a ser igual a 2. I es menor que 10, que en este caso es 2. 2 es menor que 10, sí, correcto. Pues cuando se acabe el bucle, aumenta a menudo uno más. Corre hacia abajo de nuestro bucle, nos iguala a nuestro 2, que es la i, a nuestra variable número, y nos la imprime. Y ahora nos imprimiría el número 2. Y como veis, aquí lo tenemos. Y
De esta forma el bucle ha bajado y cuando baja nuevamente sube. ¿Por qué sube? Pues porque en este caso nuestra condición se sigue cumpliendo. Por eso es muy importante el término que he dicho de mientras que, ¿vale? Muy importante, ya que realmente nuestro bucle no va a decir hasta que no llegue a 10 no acabo, no. Así no, esa no es la idea. La idea es yo voy a hacer todo esto hasta que o mientras que esto suceda, ¿vale? Quiero que ese chip quede bastante claro, porque en ejercicios que os resultarán más o menos complejos, puede que si cogéis o asimiláis el término finalización a nuestra variable de aquí en medio, ¿vale? De en medio de nuestro bucle for, pues puede llevar a confusión y en este caso pues no haréis los ejercicios correctamente. Así que bueno, simplemente tenéis claro esto. Posteriormente veremos los otros tipos de bucles y bueno, no obstante, espero que haya quedado bastante clara la explicación. Si no ha quedado claro, decírmelo, que como ya sabéis estoy pendiente de todos lados. Y bueno, ya desde aquí también anunciar que los vídeos tanto de YouTube como de otras plataformas los voy a subir también el mismo contenido a Facebook, ¿vale? O sea que de esta forma podéis ver los vídeos tanto en Facebook como en YouTube. Así que bueno, simplemente anunciarlo y muchísimas gracias por toda la aceptación. Así que bueno, muchísimas gracias, si os ha gustado el vídeo, dar like y no olvidéis suscribiros para más contenido como este. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.